Esta mañana es como una mañana como que tenemos que ser como lo hemos hecho en el pasado. Así despiertes de iglesia menonita. Me siento un poco más lento esta vez. No sé ustedes si se sienten igual o no, pero yo me siento así. Mennonite Church USA se unió a a una demanda que muchos grupos fundaron. ¿Cuántos leyeron de eso? ¿Supieron de eso? Fue muy conocido. La demanda fue que se puso contra el gobierno de que no reconocieran a los lugares de santuario como, como lugares de asilo y lugares de asilo como para en cuestión de migración. Entonces Mennonite Church USA se firmó a esa demanda para proteger las prácticas de las prácticas de libertad de religión de que han puesto los cristianos y no cristianos igual. Lo, import- lo importante aquí es de dar esto de que la demanda dice que no es de política, de leyes o no está poniendo como quien dice un tipo de reforma migratoria o políticas de migración. La demanda es específicamente decir libertad de practicar nuestra fe en maneras particulares. Es muy importante saber eso. Y la demanda dice de manera clara de que muy clara de que las prácticas de invitar o a dar la bienvenida al inmigrante, al extranjero, son prácticas centrales de nuestra tradición de fe. La demanda llega a mostrar de que en nuestra comunidad, de que hemos tenido este acuerdo con inmigración como política, pero estamos unidos en creencia de que tenemos que tener la libertad de practicar nuestra fe de esta manera, mostrando hospitalidad al extranjero, al inmigrante, a la persona que necesita. Como parte de un debate público que ha estado sucediendo alrededor de las decisiones por el gobierno y sobre esta demanda, la parábola del buen samaritano llega a surgir, no sorprendentemente. Pero esta parábola es lo que usamos para resaltar esta práctica que hacemos aquí, la práctica de hospitalidad, de dar la bienvenida a un extranjero. Vemos como un modelo de cómo debemos vivir. Y en la parábola notamos varias cosas. La cosa importante que notamos es de que lo inesperado, la persona inesperada, que según no que hicimos bu, alguien que rechazamos, que el samaritano era alguien, un forastero, esta persona allí vino y mostró hospitalidad, bondad y compasión. Lo que me sorprende a mí, esta parábola, es esta persona. El texto comienza con ese tipo de pregunta, que es la ley en los profetas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una abstracción bonita y decimos que creemos eso. ¿Cuál es la práctica después de esto? ¿Cómo se ve?
Y quiero empujar eso un poco más. Voy a sacar un poco más las implicaciones que veo en esta demanda. Y quiero sacar la parábola del buen samaritano. He estado obsesionado por mucho tiempo, desde que era niño, como es que Dios, el Dios invisible, el Dios que no se ve, puede ser saber en el mundo físico en el que vivimos. Y tenemos como iglesia, es una preocupación central, fundamental nuestra. ¿Cómo es que el Dios, el que no vemos, puede ser hecho, cómo puede ser sabido de él en un mundo que está mostrando todo esto? Entonces la pregunta que está mostrando aquí en este texto, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué quiere decir de amar a Dios? ¿Cómo es que Dios puede ser hecho saber en el mundo? ¿Cómo el mundo puede saber de Dios? Nosotros. La respuesta es, Dios, podemos hacer saber a Dios en esta historia. Podemos hacer saber de Dios a través del samaritano, del extranjero, este forastero, pasando con alguien que necesitaba algo, que le robaron, que lo dejaron por muerto, y ofreciéndole, mostrarle tipo de ayuda tan gentil. Y en ese momento es como Dios puede hacer saber de Dios. Y no debería ser ironía, pero es. Debe ser el levita y el sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Pamela. Allá estás. Estás escondiendo allá, ¿verdad? Caminaban por el otro lado. Gracias por participar. Imagino que escucharon buen participar. El papel del sacerdote y del levita en la comunidad de fe tiene una función religiosa, hacer saber a Dios, de Dios. Y esos son los que no hicieron saber de Dios, sino es el samaritano quien lo hace en ese momento. Y como estuve reflexionando en este pasaje, en estas semanas más bien, nada más hoy, mientras esta conversación nacional de inmigración está pasando, he estado pensando en este pasaje mucho. He estado pensando en Jesús. Y pienso en Jesús mucho también. Y les animo que hagan lo mismo. Jesús vino con un propósito en hacer a Dios, hacer saber de Dios. Por eso vino Jesús. Es lo que está en el Evangelio. Que hagamos saber de Dios a todos. Si se dan cuenta que en esta época de Cuaresma, Jesús no vino con un programa grande para transformar a Palestina con la imagen de Dios, para construir estructuras de poder e imponer la voluntad de Dios en la gente de Palestina, en crear políticas y tomar el mando del poder e imponer su voluntad. Eso no fue lo que él hizo. Él no hizo eso. Él vino a hacer saber de Dios de la misma manera que el samaritano hizo, el buen samaritano hizo, de una manera amable, el encuentro así con la gente que necesita. Hay señales. Hacer señales, hacer saber, como dijo Juan el evangelista, mostrar al Dios invisible en un mundo físico, al mundo. Nosotros los modernos controlamos a la gente.
Nuestra respuesta a los programas, nuestros problemas o al mundo alrededor es de controlarlo. Y tendemos a pensar que es la manera que tenemos de hacer saber de Dios a todo el mundo. Lo mismo que Jesús decidió no hacer, aunque estaba tentando de hacerlo. No lo hizo así. Nosotros estamos tentados a hacerlo. Estamos tentados de tomar tomar las riendas de poder y tomar una agenda de política. Y recuerden eso, para imponer la voluntad de Dios a la fuerza en este mundo temporal. Y lo que hace eso a nosotros es que volteamos al mundo, la gente alrededor de nosotros, a nosotros también, en herramientas para esta agenda. Y termina alejándonos de ese mismo Dios, quien pudiera ser hecho saber entre nosotros. Esto es lo que elegimos. Fue lo que Dios eligió decirle no. Y también es nuestra tentación de gente moderna de controlar, de tomar cargo a cosas, de manejar cosas, manejar los recursos que tenemos hacia lo que nosotros queremos hacer. Y cuando hacemos eso, terminamos siendo como el levita y el sacerdote. Y no nuestros programas y nuestra agenda, e ignorando al samaritano, nos dejaron por muertos a la orilla del camino. Hay una palabra que es muy importante, para mí personalmente, es sacramento. Cuando digo sacramental, mucha gente piensa que quizás una tradición alta, una otra tradición de una iglesia, o quizás un eucarismo, un bautismo, siendo siendo un tipo de sacramento. Son tipos de sacramentos. Pero a mí me gusta una versión más amplia de esta palabra sacramento. Sacramento es el Dios no visto. Hablar de él en el mundo, en un mundo de materia física. La historia del buen samaritano, pasando, viendo a este hombre que le dejaron como por muerto, dándole ayuda, es una respuesta sacramental, porque su acto lo hace actuar como un Dios de compasión en un mundo físico. Lo que quiero decir esta mañana, lo que quiero empujar hacia afuera, quiero que es una conclusión lógica, es cuando estamos restringidos de mostrar compasión al vulnerable, lo que es necesitado, es lo mismo como si la policía secreta llegara en una iglesia y detuviera un bautismo o un eucaristo. Es lo mismo. Porque es los poderes que estamos tratando de ser de nuestro llamado sacramental, hacer saber del Dios viviente entre nosotros, vivo con nosotros, como materia física. Papa Francisco recientemente escribió una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la migración. Y central a su razonamiento de eso fue esto. Cuando no permitimos cuando nos cerramos, nos alejamos de otros, hacia otros, sobre todo a esos que están más, a los pobres, al que está más vulnerable, también no estamos cerrando las puertas a Dios.
nos alejamos de Dios, cuando cerramos las puertas hacia el necesitado, y cerramos la puerta a Dios. Compasión, actos de compasión son es algo central a la salvación de nuestra alma. Esto de estar abierto hacia otros, especialmente a la persona que tiene la necesidad. Esta es nuestra vocación como cristianos. Vamos a cantar I bind my heart this tight. Es uno de mis himnos preferidos. Estar atados a Cristo. Estar atado al Galileo. Estar atado al vecino, al inmigrante. Y en esta unidad, en esta unión, nos acercamos a Dios. Y el Dios que no es visto se hace saber, dar a saber en el mundo alrededor.